Muy buenas, hermanos, familia, amigos, reciban un cariñoso saludo y dando gracias como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de poder encontrarnos frente a la palabra de Dios y poder seguir llevando el mensaje que no sabemos si sea el mensaje final. Lo último que estemos hablando, porque la venida del Señor está a la puerta y la partida nuestra está a la vuelta de la esquina. Una de las dos cosas puede suceder en cualquier momento, pero el día determinado todavía no ha llegado. Así que seguimos tratando de hacer lo mejor para el Señor, aquel que lo hizo todo por nosotros y lo dio todo por nosotros. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó a sí mismo por nosotros. Todo por nosotros. Cuando lee el capítulo 53 de Isaías, dice, todo por nosotros, por nosotros, por nosotros. Y nosotros muchas veces no entendemos eso. Y no seremos agradecidos mientras no entendamos algo de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Hoy se celebra acá en el Ecuador, no sé si en otras partes, por lo menos acá en Quito, el Día del Pastor. Y yo sí quiero hoy hacer un énfasis aquí en esto, en dedicarle media hora al buen pastor, aquel que dijo ser el buen pastor. No hay buen pastor, solo hay uno, y se llama Cristo el Señor. En Juan capítulo 10, vamos a empezar hoy, Juan capítulo 10. Y hoy lo vamos a homenajear es a Él. Vamos a exaltar y lo que más podamos exaltar la obra que Él ha hecho en esta media horita que tenemos. Pero dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Padre mío, en el nombre de Cristo el Señor nos acercamos en este tiempo y en este momento. Agradecidos como siempre, Señor, por una salvación tan grande, Señor, que usted mismo dice por allá en la palabra en Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí vamos a hablar hoy del Salvador, aquel que hizo una obra extraordinaria, que pagó un precio increíble. Nunca podemos nosotros entender todo lo que costó nuestra salvación, Señor. Pero lo poco que entendemos es suficiente para decirle muchas gracias. Y Él es el buen pastor y a Él lo felicitamos en este día. Y dando gracias y pidiendo que el Espíritu Santo, que mora en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Él está hablando acá y habla del buen pastor, que Él llama a las ovejas por su nombre, las ovejas conocen su voz y le siguen y no siguen a los extraños. Cuando leemos en el capítulo 8 del mismo Juan, por acá, le voy a leer algo, lo que él mismo dice en este pasaje. En el capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y el 44 le dice a los judíos que habían creído, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El 45 dice, y a mí, está hablando Cristo, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí dice algo muy importante, el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces aquí dice Cristo, yo llamo mis ovejas y ellas conocen mi voz y me siguen, porque son de Dios, pero, como dice, los que no son de su redil ni nada de eso, no le van a seguir. Y sigue hablando acá el Señor en el capítulo 10, donde ya leímos un poco. En el versículo 6 dice del capítulo 10, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. En el versículo 1 de acá dice, el que no entra por la puerta, sino por otro lado se sube por otra parte, es llamado ladrón y salteador. Y si hoy la gente no está entrando por la puerta, que es Cristo, sino que están entrando por otra parte, por las ventanas, por el techo o rompiendo paredes, alguna cosa, serán llamados ladrones y salteadores. Si no están entrando por medio de Cristo, en el capítulo 14, versículo 6 de Juan, él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que llegue allá usando otro camino, otros medios, serán llamados ladrones y salteadores, porque no están entrando por la puerta donde debemos entrar todos. El 8 dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Los que vinieron antes de él eran ladrones y salteadores. Y yo me hago la pregunta, ¿y los que venimos después de él, qué nos diría? Peores, ladrones, hipócritas, mentirosos y de todo, tal vez nos dice. A los que vinieron antes que él los llama ladrones y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Y hoy, como hay poco conocimiento, todo se cree. Este es un problema que tenemos hoy. Pero yo sí pienso, eso dice de los que vinieron antes de él y los que hemos llegado después de él, si hoy viniera, ¿qué diría? ¿Nos felicitaría? Yo creo que estamos peor. El 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ya sabemos que no entra por la puerta es ladrón y salteador. El 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Está hablando del maligno, el que vino a robar, matar, destruir y especialmente, como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. A eso vino el malo, el maligno, pero él dice, yo he venido es para que tengan vida y la tengan en abundancia, vida eterna. El 11, yo soy el buen pastor, aquí quería llegar. No dice, yo soy uno de los buenos pastores. No dice, yo soy el buen pastor. Y esto me da a mí una tranquilidad, porque yo soy un hombre que me dicen pastor, llamado pastor. Pero solo Dios sabe todas las cosas que yo he oído, que me lo dicen en mi propia cara. ¿Quién soy yo? Y digo entre mí, solo le están dando la razón a Cristo el Señor, el buen pastor, porque Él es el único
cada vez que hablen mal de uno que lo llaman pastor, le estamos dando la razón a él, le están dando la razón a él. Así que yo no me preocupo mucho porque esto me da mucha tranquilidad. Pastor bueno no hay sino uno y se llama Cristo, el Señor. Los demás pagan de contado o pagamos de contado, aquí no le fiamos. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tremendo. Dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en la mayoría de los casos, el pastor es el que se adueña y trasquila las ovejas y todo lo demás. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo digo, no sé en una persecución si uno pone el pecho a las balas por la congregación o es el primero que sale corriendo, asalariados que somos. Porque él dice acá, en el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Solo falta una oportunidad y mostraremos quiénes somos y de qué somos capaces aquí. Pasar por encima de las ovejas corriendo y ahí quedarán. Pero el único buen pastor es Cristo el Señor. Los demás nos dice asalariados. El pastor o misionero que recibe un salario, sea una ofrenda, lo que sea, es asalariado. Somos los asalariados. Y el buen pastor dice eso. Los demás somos asalariados. No somos los que damos la vida por las ovejas. Más bien tratamos de sacarle provecho a las ovejas nosotros. Así somos. Y yo lo que trato es de darle la razón a aquel que dijo, yo soy el buen pastor. En una ocasión, yo estaba recién convertido al cristianismo y todo esto. Tuvimos una reunión de pastores en la iglesia donde yo asistía. Muchos pastores había. Y un anciano predicó. Se llamaba José Andrade, que ya hace mucho tiempo partió de este mundo. Pero a pesar de que yo era un oyente por ahí nada más, me quedó grabado las preguntas que hizo. Como eran en una reunión de pastores, él dijo, ¿usted por qué está aquí en una reunión de pastores? ¿Quién lo llamó a usted a ser un pastor? Y todo el mundo en silencio. ¿Usted verdaderamente es un hombre puesto aquí por el Señor que lo llamó para que le sirva? Cada uno tenía que examinarse y después dice, o está aquí porque no tiene más que hacer. Y la única alternativa era meterse de pastor, porque a mí esto no lo dijo el pastor José Andrade, pero me dijo un hermano ahí en la iglesia, Miguel, después de los 40 años, si uno se queda sin trabajo, no le queda otra que meterse de pastor, porque ahí todos son bienvenidos y es donde hay vacantes en cantidad y ninguno quiere coger eso. Y la gente está buscando trabajo. Así que me puso a mí a pensar, ¿quién? Yo me hago las mismas preguntas. A mí me dicen pastor y estoy al frente de una congregación y detrás de un púlpito y digo, no sé hasta aquí si él me colocó detrás de este púlpito fue un hombre o es verdaderamente Dios el que me tiene aquí. Pero esas preguntas me pusieron a mí a pensar sin ser nada. Y más hoy. Así que el asalariado, ese ve el lobo y sale corriendo y las ovejas son dispersadas y se las llevaron. Y yo digo,
Qué bueno que haya dicho, yo soy el buen pastor, no uno de los buenos. Entre nosotros nos consideramos buenos, malos, lo que sea. Qué buen pastor, cómo se esfuerza, cómo hace estas cosas, para allá y para acá. Pero no hay un pastor bueno, así como dice el Señor. Asalariados. Que a veces tal vez no se tiene más que hacer y dice, no consigo trabajo, yo me voy a meter de pastor. Cuando yo trabajaba acá, vino un colombiano que compraba también acrílicos y todo esto, y yo le pregunté, siempre les hablaba, ¿está asistiendo a alguna iglesia, alguna cosa? Sí, estoy por acá y tal. Bien, dijo, pero yo asistí a cierta iglesia con 2 amigos más, estos 2 amigos se quedaron sin trabajo, últimamente me los encontré y me dijeron, nos montamos una iglesia, como montar una panadería, y nos va muy bien. Entonces no se sabe todo aquel que está detrás del púlpito cuál es el propósito de estar ahí, cuál es la motivación que tiene. O es que no tiene más que hacer, entonces yo me meto ahí. Pero sí sería algo para pensar. Ahora, hablemos lo que es un buen pastor. Yo había cogido por acá algunas cosas. Yo pienso cuando el ángel le dijo a los pastores en el nacimiento de Cristo, les doy nuevas de gran gozo que os será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y esta era una verdad que solo los pastores conocían. Yo digo, hubo un tiempo, pero ni un día tal vez, en que el pastor era dueño de la verdad, no como nos creemos hoy que somos los únicos dueños de la verdad, pero yo les digo, y ustedes estarán de acuerdo, que un niño de 7 o 8 años, ya conoce toda la historia de Jesucristo, desde el nacimiento, la creación del universo, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ya no somos dueños de la verdad, pero seguimos creyéndonos dueños de la verdad. Solo en ese tiempo fueron dueños. Nadie más sabía que había nacido el Salvador. Y es el tiempo en que la gente se admiraba de lo que los pastores decían. La gente se admiraba cuando ellos llegaron allá y glorificaban a Dios por la palabra que hablaban los pastores en ese tiempo. Y ellos también se asombraban, pero hoy hemos perdido toda sensibilidad. Leemos la palabra y nada nos asusta ni nos extraña. Las cosas han cambiado. Pero quiero leerle acá lo que es el buen pastor, no lo que hace un buen pastor, no, sino lo que hace el buen pastor. En Marcos capítulo 6, versículos 30 y 31. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 31. Y les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Tremendo que el Señor tenga que decirles, descansen. Y yo siempre le digo, Señor, pero yo estoy cansado de descansar. Esto era otra cosa, lo que hace el buen pastor. Él no descansa. Toda su vida, esto es trabajar a tiempo completo. Yo hasta hoy no entiendo qué es trabajar a tiempo completo, porque yo pensaba, cuando trabajaba en la fábrica, trabajaba 8 horas. Y trabajarle a tiempo completo al Señor será las mismas 8 horas, era lo que yo pensaba. ¿O qué es tiempo completo? Porque por lo general es que ya no trabaje, que renuncie a todo lo que tiene y vaya por fe a servir a tiempo completo, pero tiempo completo es como este. Que Cristo tenía que decirles, descansen un poco. Y era trabajo y trabajo, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Imagínense eso. ¿Qué es
El buen pastor es aquel que trabaja, ¿verdad? El único que trabaja a tiempo completo. Y aquí en el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, versículo 20, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Yo ahorita, antes de venirme, un guineo y una rebanada de piña, hace un ratico que llegué de la iglesia echando agua por ahí al césped y todas estas cosas, pero nada que ver con todo esto. Extraordinario, digo yo, entendamos que es ser un buen pastor. Ahora, el buen pastor, miren lo que decían los que le estaban buscando la quinta pata al gato, tratando de meterle la zancadilla, digamos, hacerle caer en alguna palabra o en alguna cosa para acusarle. En Mateo capítulo 22, versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra al buen pastor. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Esto es el buen pastor, amante de la verdad. Es que él mismo dijo en Juan capítulo 3, versículo 34, el que es enviado de Dios, la palabra de Dios habla. Y él también dijo: yo soy el camino y soy la verdad. No solamente digo la verdad, sino que yo soy la verdad. ¿Dónde está eso? Creo que es en el capítulo 3, versículo 4 de Romanos, que dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nos creemos dueños de la verdad. Y ni hablamos siquiera lo que está escrito, porque le pellizcamos por todos los lados. Pero que esta gente reconozca: sabemos que eres amante de la verdad, que predicas la verdad. Y lo peor es saber que predica la verdad y no creerle, como les pasó a ellos. Amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Tal vez a uno alguna vez le dirán, hasta aquí casi 40 años a mí nunca me han dicho: de sí predica el camino de Dios. No. Y si me dicen eso, yo les creo, porque también soy mentiroso, les digo. Trato de meterme en la palabra de Dios, estar centrado en lo que Dios ha dicho y ha hecho. Pero estas cosas, los enemigos y aquellos que están buscando cómo sorprenderlo en alguna palabra, ellos mismos testificaban: eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios. Esto es extraordinario. Y que no te cuidas de nadie, porque nadie lo estaba patrocinando a él para tener que hablar de acuerdo a lo que le exijan. Quien lo envió fue el Padre y hablaba lo que el Padre le había dado a él. Esto es el buen pastor, enviado de Dios y hablando la palabra de Dios, y no se cuidaba de nadie. Tenemos que cuidarnos, es del Señor, es de Él el que tenemos que cuidarnos, porque es a Él el que tendremos que entregar cuentas. No se cuida de nadie. Es que cuando uno no depende de una congregación o algo, de un sustento y todo eso, uno tiene esa libertad de poder hablar tranquilo, porque no estoy pensando: si llegan a ver este video, los que me están apoyando o patrocinando o como se quiera llamar, seguro me van a quitar el apoyo o alguna cosa. No, yo no pienso en eso, porque el que me sostiene a mí es el Señor. Entonces yo hablo tranquilamente todo lo que dice la palabra de Dios, sin cuidarme ni comprometer la verdad con nadie. Entonces dice: enseña con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres. Para él
todos somos iguales. Él no hace acepción de personas. Y por eso yo no estoy de acuerdo con algo que se dice aquí en la palabra. Juan, el discípulo a quien Cristo amaba. No. Yo siempre lo pongo al otro lado. Juan, el que amaba a Cristo, porque no hace acepción de personas, Dios. Eso es pecado, dice Santiago. Entonces, a todos nos trata por igual. No se cuida de nadie. No está comprometido con nadie. Él puede hablar tranquilamente lo que quiera, como lo estoy haciendo yo. Comprometido con Dios y la palabra. Y no mira las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócrita? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándolo, se fueron. Tremendo. Pero dijeron cosas muy importantes. Esta enseña el camino de Dios. Habla la verdad. No se cuida de nadie. No tiene problemas con las apariencias de la gente. A todos los trata por igual. Eso es lo que hace el buen pastor. Vamos a ver si encontramos por aquí algo, otras cositas. En Lucas capítulo 8, versículo 1, dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio. Eso es lo que hace el buen pastor, del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. ¿Por qué? Porque él no tenía sueldo, no ganaba nada. Y es el buen y el mejor pastor. Y andando a pie. Y todo prestado. Cuando él llegó, cuando nació, fue prestado un establo por ahí. Cuando entró a Jerusalén, entró con un pollino prestado. Allá la cruz no era de él, el sepulcro tampoco, todo fue prestado ahí, le dieron eso. Extraordinario, y siendo el buen pastor. Así que muchas mujeres le servían de sus bienes, dice la palabra de Dios. Entonces el sueldo de él no le alcanzaba para sostenerse. Dice aquí la palabra del Señor también. En Lucas capítulo 9, versículo 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tremendo. Comparemos el buen pastor con los asalariados de hoy. Yo tengo mucho más que él cuando estaba por aquí predicando y dejándonos ejemplos, porque yo por lo menos tengo una bicicleta en la que me muevo. Pero él no, él era caminando, puerta a puerta y siguiendo. No es que iba como se hace hoy, que se invita a un misionero y si viene de Perú, coge el avión y cae aquí donde está la iglesia y todo. No es que se viene caminando y predicando desde allá hasta que entra y llegó. No, eso ya no se hace. Yo veo eso en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, con Felipe. Después que bautizó al eunuco, se apareció en Azoto, pero habla la palabra ahí que él iba hablando en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea o por ahí para donde iba.
Digo, eso es lo que hace la gente acá. Pero Cristo dijo, por si acaso ustedes vienen es con ánimo de lucro, buscando algo en mí, se equivocaron. Las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre ni dónde reclinar su cabeza. Estoy peor que las zorras y las aves. ¿Y qué le dijo la gente? Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también otros le dijeron, te seguiremos, Señor, pero, por si acaso yo no tengo nada. Él se le volvía a las grandes multitudes, ¿qué es lo que buscan? Y les hablaba claro. Este es el buen pastor, no uno de los buenos pastores, el bueno. En el capítulo 5 de Juan, para terminar ya, Jesús está hablando aquí el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de sus obras, el testimonio del Padre, el testimonio de las Escrituras y todo. Pero me gusta unos 3 versículos de aquí vamos a coger, el 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos, porque yo solamente recibo el testimonio de Dios, que es el verdadero. Lo demás pagan de contado. El 41, gloria de los hombres no recibo. Ya sabemos que cuando entró a Jerusalén, Hosana, el hijo de David, y el viernes ya lo tenía en una cruz estaba. El 44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único, porque yo vengo es haciendo la voluntad y buscando la gloria de Dios, es lo que hace el buen pastor. Pero impresionante, ¿cómo es el buen pastor? Ni tiempo para comer tiene. Bueno, se nos fue el tiempo y ya yo me voy a almorzar. No, mentira, pero sí, además también ya tengo hambre. Yo no soy como el buen pastor. Yo soy el que estoy cansado, pero de descansar. No hacemos todo lo que se nos ha dicho ni nada. Por eso digo, razón tiene. Todo lo que hablan de nosotros, lo que sea, le damos la razón a Cristo, porque Él dijo, yo soy el único. Los demás somos asalariados. La palabra de Dios dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.